gusto que esté con nosotros en esta nueva emisión de Semana 21.2, una producción del canal del Congreso de la Ciudad de México. Aquí le llevamos las acciones más relevantes emprendidas por las y los diputados, a través de notas, reportajes y entrevistas. Solicitan más seguridad alrededor de las escuelas. Personal de salud de la ciudad podrá denunciar posibles actos de violación a menores de 15 años. Firma el Congreso de la Ciudad de México convenio de colaboración con el INEA. Enriquecen al Premio de la Juventud de la Ciudad de México con dos nuevas categorías: la alerta por violencia en contra de las mujeres, otro avance en los derechos civiles de la capital. Y comenzamos como cada semana con Germán Martínez para darnos el resumen legislativo. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Feli? Pues esta semana les cuento que la diputada Adriana María Guadalupe Espinosa presentó un punto de acuerdo a la Comisión Permanente para exhortar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para que, de conformidad con sus funciones y atribuciones, asignen elementos policíacos a realizar recorridos en los alrededores de las instituciones públicas de nivel de educación básica y media superior de la capital, a fin de disminuir la violencia e incidencia delictiva. Lo anterior con el objetivo de contribuir al mejoramiento del clima escolar y la calidad educativa, mediante acciones de prevención y atención a las problemáticas relacionadas con la violencia en el entorno escolar. El exhorto fue aprobado por las y los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México. La diputada Polinia Romana presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Salud de la Ciudad de México y al Código Penal para el Distrito Federal, por medio de la cual pretende que se denuncien e investiguen los embarazos de menores de 15 años, a fin de descartar que sean producto de alguna violación. La legisladora señaló que, de acuerdo con estudios de organizaciones públicas y privadas, en nuestro país y en los últimos años, los casos de maltrato infantil se han incrementado. Lo anterior, pese a que se ha creado un amplio marco normativo en materia de derechos y protección de la niñez. La iniciativa propone establecer que el personal médico del Sistema de Salud de la Ciudad de México que atienda o tenga conocimiento del embarazo de una menor de 15 años, tras una valoración, pueda dar aviso al Ministerio Público de esta circunstancia, remitiendo el documento de la búsqueda intencionada de ejercicio de violencia sexual, familiar o de género. El Congreso de la Ciudad de México, a través del Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, llevó a cabo la firma del convenio de colaboración con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, el cual busca establecer las bases de apoyo y colaboración para difundir, promover y favorecer la incorporación de los servicios de alfabetización y educación primaria y secundaria entre los habitantes de la capital. Esto a través de los 66 módulos legislativos de atención y quejas ciudadanas del propio Congreso de la Ciudad de México. El objetivo es difundir y promover la incorporación y el acceso a la atención educativa de alfabetización para las personas que así lo requieran. Las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y la de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México aprobaron un dictamen respecto a una iniciativa con proyecto de decreto ante la Cámara de Diputados por la que se reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicha reforma, presentada por la diputada Marta Ávila, busca ampliar el permiso de maternidad establecido en la propia Constitución de 6 a 7 semanas. La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Ana Francis López Baigén, explicó que la maternidad es un derecho humano reconocido y que debe garantizarse por el Estado, buscando en todo momento su ejercicio pleno, en condiciones adecuadas tanto para la mujer como para las hijas e hijos. Por ello, la reforma busca ampliar las licencias de maternidad de 6 a 7 semanas previas y posteriores al parto, con el fin de que las mujeres que optan por ejercer su maternidad lo puedan hacer de manera libre, plena y segura. El diputado Jonathan Colmenares propuso sanciones de 7 hasta 14 años de prisión a quien robe o secuestre animales en una iniciativa que adiciona los artículos 226 bis y 236 bis del Código Penal para el Distrito Federal. El legislador presentó la iniciativa en el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, en la que señaló que existen personas que aprovechan la cercanía de las familias con los animales de compañía para sacar ventajas como el robo o secuestro de los seres sintientes. El representante popular propuso que se establezca una pena de 7 a 14 años de prisión a quien, con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo, se apodere de cualquier ser sintiente de compañía, obteniendo un lucro para sí o para otro, extorsionando al dueño o dueña. Esta iniciativa fue turnada para su análisis y posterior dictaminación a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad aprobó un punto de acuerdo para que las Secretarías de Salud local y federal inicien las gestiones para comprar vacunas contra la viruela del mono.
Se trata de una solicitud de los diputados Cristian Damián Monreig de la Isla, Federico Doring y Ricardo Rubio, quienes solicitaron que se construya desde el gobierno local una propuesta o esquema financiero que pueda dar viabilidad a la adquisición de dosis que puedan detener brotes de dicha enfermedad. Los legisladores explicaron que negar la vacuna a los citadinos es alterar el derecho universal a la salud que consagra la Constitución federal y local, y solicitaron que se presente una estrategia que considere acciones a ejecutarse de manera inmediata para la promoción de la salud, detección temprana de la viruela símica, así como intensificar la vigilancia y las medidas de salud pública, además de iniciar una campaña de información oportuna para la población sobre las medidas de prevención, los síntomas y los lugares a donde se deba asistir en caso de presentar alguno de los síntomas de la viruela símica. Esto fue lo más relevante ocurrido esta semana en el Congreso de la Ciudad de México. Nos vemos la próxima semana y regresamos contigo, Feli. Muchas gracias, Germán. La Comisión de Juventud del Congreso de la Ciudad de México sumó 2 nuevas categorías dentro del Premio de la Juventud. La primera, relativa al mérito por la promoción y fortalecimiento de la diversidad sexual, y la segunda, como reconocimiento a quien promueva y defienda la equidad de género. Antonio Vázquez nos tiene los detalles. Qué gusto saludarles como cada semana. Y les cuento que actualmente en la Ciudad de México somos más de 2.1 millones de jóvenes. Sí, el 23% del total de la gente que habita en la capital del país. Y como en todos los sectores de la población, los jóvenes también tenemos mucho que aportarle a nuestra sociedad. Y nuestra ciudad reconoce a todas aquellas personas que se encuentran en esta etapa de la vida por sus méritos en diversos ámbitos, académicos, artísticos, deportivos, por algún mérito cívico o por procurar los derechos humanos. Desde el próximo año, para incluir a todas, todos y todes, se agregarán 2 categorías al Premio de la Juventud de la Ciudad de México. Una, por la promoción y el fortalecimiento de los derechos de las personas de la diversidad sexual. Y otra, para premiar a quien promueva y defienda la igualdad de género. ¿Conoces a algún joven que deba ser reconocido por su labor? Te cuento de qué se trata este premio. Este premio, gracias a lo establecido en la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes, es entregado por el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México en coordinación con la Comisión de Juventud del Congreso Capitalino. Tiene el objetivo de fomentar y reconocer a las personas jóvenes que destacan por su labor de manera individual o colectiva en actividades académicas, científicas, tecnológicas, profesionales y de innovación, actividades culturales y artísticas, actividades deportivas, mérito cívico, político o ambiental, mérito por la promoción y la defensa de los derechos humanos. Desde 2023, gracias a los cambios aprobados por las y los diputados locales a la ley antes mencionada, y buscando reconocer a las y los jóvenes que dedican su esfuerzo en tener una sociedad más plural y diversa, se agregarán 2 distinciones: el reconocimiento al mérito por la promoción y el fortalecimiento de los derechos de las personas de la diversidad sexual, y al mérito por la promoción y defensa de la igualdad de género. Estos reconocimientos buscan estimular a este sector de la población a participar en el cambio y a ayudar a evolucionar a la sociedad, pues históricamente las mujeres y la comunidad LGBTIQ+ han sido grupos en situación de vulnerabilidad, que comparten el reto de aceptación y el objetivo de vislumbrar una nueva concepción social. Esta lucha desde el sector juvenil es fundamental para continuar progresando como sociedad mexicana. El fortalecimiento de estas acciones que realizan las autoridades federales y locales para una mayor tolerancia y ejercicio pleno de los derechos para todas, todos y todes, independientemente de nuestra orientación, expresión sexual, representa uno de los mayores retos que tenemos como sociedad, y a eso hay que entrarle todas y todos. No solo se trata del bienestar de unos o de otros, está en juego hacerlos valer los derechos fundamentales de cada persona que habita esta ciudad. Con esto, se da un paso más en la inclusión y visibilidad a las y los jóvenes con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, y se promueve el respeto y aceptación para evitar la discriminación y violencias en razón a sus gustos y preferencias, premiando además la lucha de aquellos individuos que buscan expresar libremente su ser y sexualidad, y la búsqueda de la igualdad de género. Ahora, serán 7 los premios que el INJUVE y el Congreso de la Ciudad deberán entregar en 3 categorías. Categoría A, de 12 a 17 años, categoría B de 18 a 23 años y categoría C de 24 a 29 años. Las y los ganadores, electos por un jurado calificador, serán acreedores a una estatuilla conmemorativa y un monto económico de 26,600 pesos entregados en sesión solemne ante el Pleno del Congreso local. Casi siempre,
en el mes de agosto de cada año, y la convocatoria se da a conocer meses antes en la página web www.injuve.cdmx.gov.mx. La entrega de este galardón se realiza anualmente y representa una de las máximas aspiraciones en el ámbito juvenil, pues es la capital del país quien premia a jóvenes que se esfuerzan por el desarrollo y la mejora de su vida y la de su sociedad. Si conoces a algún joven que sea ejemplo como capitalino y que merezca esta distinción, motívalo a participar el próximo año. Me despido, Feli, regreso contigo y por acá nos vemos la próxima semana. Resulta muy motivante para los galardonados y para quienes habitamos en la capital que el Congreso de la ciudad reconozca a todos aquellos ciudadanos que dedican su esfuerzo a tener una sociedad más plural y diversa. Todas y todos en esta ciudad debemos decir alto, basta. Por mi parte, como jefa de gobierno, tengo que enfrentar la realidad y mi gobierno va a defender con fuerza a las mujeres, a las niñas y a los niños que son víctimas de agresiones sexuales. Así fue como en 2019 la jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, decretó la alerta por violencia en contra de las mujeres, reconociendo la situación y tomando en sus manos el combate de las agresiones hacia este sector de la población. Agresiones que, si no se detienen, llegan a un feminicidio. Yo te quisiera decir que en estos aciertos ha sido la creación de la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Feminicidio. Se crea en 2019 también y hoy esta Fiscalía pues nos ha permitido con procesos pues de investigación, pero también con un compromiso de cero impunidad, pues nos ha permitido decir que las muertes violentas de mujeres han disminuido el 34% en este año. El 21 de noviembre del 2019, a menos de un año de haber tomado el cargo como titular del Ejecutivo local, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la decisión de decretar la alerta por violencia contra las mujeres en la capital. Alerta que fue publicada el 25 de noviembre de ese año, precisamente en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fecha marcada por el asesinato de Abril Pérez Zagaón, quien ya había denunciado a su exmarido por intento previo de homicidio y un juez había desestimado el caso. A partir de ahí se definieron una serie de acciones, iniciativas de ley y programas para prevenir y atender la violencia de forma interinstitucional, y mes con mes se rinde un informe puntual de los avances. ¿Cómo vamos en la atención de este tema en la capital? Marina Estrada nos ofrece una radiografía al respecto. Todas y todos en esta ciudad debemos decir alto, basta. Por mi parte, como jefa de gobierno, tengo que enfrentar la realidad y mi gobierno va a defender con fuerza a las mujeres, a las niñas y a los niños que son víctimas de agresiones sexuales. Así fue como en 2019 la jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, decretó la alerta por violencia en contra de las mujeres, reconociendo la situación y tomando en sus manos el combate de las agresiones hacia este sector de la población. Agresiones que, si no se detienen, llegan a un feminicidio. A partir de entonces, los días 25 de cada mes, se informa sobre el avance de las diversas acciones que se pusieron en marcha, como el establecimiento del registro público de agresores sexuales, la ley para sancionar el acoso y violencia digital, la creación del banco de ADN contra agresores sexuales, el fortalecimiento de los centros de atención y prevención de la violencia conocidos como LUNAS, la construcción de senderos seguros y la creación de la Fiscalía de Feminicidios en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Respecto a esta fiscalía, la mandataria local señaló en el último informe que su principal objetivo es la cero impunidad. ¿Qué ha permitido la creación de esta fiscalía? Desarrollar protocolos muy claros de atención a las víctimas, pero no solo eso, sino de aprehensión, de cero impunidad al feminicidio en la ciudad. Bajo esta premisa, la fiscal de la ciudad, Ernestina Godoy Ramos, dio a conocer que este año se ha vinculado a proceso a 45 personas, a pesar de haberse registrado 32 casos de feminicidio. Y es que, de acuerdo con la funcionaria, se detiene
a quienes han cometido este delito en años anteriores. Con esto se ha alcanzado una reducción del 23% de este crimen comparado con lo que ocurría en 2020, cuando se registraron entre enero y junio 42 casos. En la ciudad, antes se ocultaba el feminicidio e incluso se clasificaban como suicidios, como hemos visto recientemente en otros estados. Ahora, toda muerte violenta de una mujer la investigamos con el protocolo de feminicidio. Aún así, entre enero y junio de este año, se puede observar una disminución del 23% en los casos de feminicidio con respecto al mismo periodo del 2020. Además, la Fiscalía señala que en general han disminuido las muertes violentas de mujeres, tanto feminicidios como homicidios, un 34% con relación al mismo periodo de 2020, resultados que son gracias a la acción coordinada de las instituciones del gobierno, destaca Godoy Ramos. Respecto a estos resultados, Anayeli Pérez Garrido, directora de la Asociación Civil Justicia Pro Persona e integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, coincidió en que la Fiscalía tiene avances respecto a la lucha contra la impunidad. Porque efectivamente, si comparamos las cifras en la capital sobre el porcentaje de acreditación del feminicidio, pues sí vemos un incremento significativo. No significa que el feminicidio haya aumentado, sino que se incrementa el porcentaje de acreditación a partir de que hay una lógica institucional de tener una fiscalía especializada y de que se plantea iniciar toda muerte violenta de mujer como un posible feminicidio. Entonces sí, este es un avance en sí mismo, digamos, y no es solamente la cifra en el porcentaje, sino la visión de cómo se debe llevar desde el inicio la investigación. Y por otro lado, sí hay una mejora en la judicialización de estos delitos. De acuerdo a los datos ofrecidos en el último informe, en lo que va de la administración, van más de 8,000 agresores procesados. De enero de 2019 a junio del presente año, hemos vinculado a proceso a 8,199 agresores de mujeres. Esto incluye todos los casos de todo tipo de violencia de género que van desde el abuso, el acoso, violencia familiar hasta el feminicidio. Pasamos de imputar un promedio de 152 agresores al mes en 2019 a 239 en 2022. Esto significa un aumento del 56%. Sin embargo, la reducción del feminicidio y de las distintas violencias hacia las mujeres no se da a partir de una medida de justicia, sino más bien de la prevención y de la atención a las causas, apunta Pérez Garrido. En este sentido, la Secretaría de las Mujeres trabaja con los centros conocidos como Lunas, donde se asesora a las víctimas jurídica y psicológicamente, se les acompaña para que mediante el programa Abogadas de las Mujeres puedan denunciar las agresiones y tramitar medidas de protección, como la que implica que el agresor salga de la casa. Además, se da seguimiento especializado en caso de riesgo crítico o riesgo feminicida. También se les vincula con los programas de apoyo social y económico que brinda el gobierno capitalino. De acuerdo con cifras de la Secretaría, estas atenciones se han incrementado 104% en comparación con junio del 2020. En las Lunas hemos brindado 180,010 atenciones especializadas, psicológicas, jurídicas y estos servicios sociales integrales que dan las compañeras en nuestras unidades. En estos espacios han sido detectados 1,974 casos de riesgo feminicida, reduciendo este riesgo en 49%. También con el objetivo de prevenir violencias, se cuenta con la Red de Mujeres para el Bienestar, que ha realizado más de 50,000 visitas casa por casa, promoviendo los derechos de ellas e identificando casos para canalizarlos. Ir a territorio es parte de lo positivo de esta estrategia, afirma Pérez Garrido. La propuesta, ¿no?, de descentralizar en una sola instancia las
las lunas, ¿no? O estos servicios de atención a las mujeres, ¿no? De atención a la violencia, pues es una iniciativa que nos parece muy positiva también, bueno, además que se acerca, ¿no? en territorio a las mujeres, porque hay una luna en cada demarcación. Para fortalecer la estrategia contra la violencia de género en la Ciudad de México, se presentó este 25 de julio la línea de atención a emergencias para mujeres *765, con el fin de atender de forma inmediata a las mujeres que estén viviendo situaciones de abuso sexual o de cualquier otro tipo de violencia y que requieran apoyo policial o médico, acompañamiento jurídico o medidas de protección. La línea funciona las 24 horas del día. Sin duda, el que se homologuen las vías de entrada al sistema de justicia o al sistema de protección gubernamental para las mujeres, sin duda es una política pública que promueve el acceso y que, bueno, valga la redundancia, es en sí misma accesible, ¿no? Para las mujeres. Entonces, bueno, esperamos que efectivamente funcione de esa manera y que, digamos, no solamente sea la vía de entrada, sino que la canalización al interior de las instituciones gubernamentales tengan también estas rutas muy claras, ¿no? Estas rutas no solamente de canalización, sino de coordinación, porque, repito, la violencia contra las mujeres es multifactorial. Los avances en materia de justicia son importantes, igualmente en materia de prevención al fortalecer la estrategia. Sin embargo, en temas de justicia, la Fiscalía Capitalina requiere de servicios periciales propios, equipos especializados con perspectiva de género para realizar investigaciones y una selección del personal que se comprometa a no revictimizar y a no obstaculizar la justicia, subraya la directora de la Asociación Justicia Pro Persona, quien también se refirió a la deuda del Tribunal Superior de Justicia Capitalino. Hemos visto casos que se han revertido ya en el Poder Judicial por una falta de perspectiva de género, por una indolencia, porque incluso, digamos, en diferentes sentidos, ¿no? Hay una carencia como de mejores jueces y magistrados en el Poder Judicial. La abogada señala que incluso existen redes en el sistema de justicia que hacen que los casos no solo no avancen, sino que se reviertan. Por otro lado, afirma que hace falta la implementación efectiva de las órdenes de protección, una reglamentación clara sobre las competencias y coordinación de las distintas instancias involucradas, como la Fiscalía o Seguridad Ciudadana. Faltaría también un área especializada para atender los casos de alto riesgo, además de la necesidad urgente de educar a la población para fortalecer la prevención. En la Ciudad de México fue el propio gobierno quien reconoció la situación, primer paso para la acción que empieza a dar resultados, y se espera se fortalezca de forma continua, escuchando las voces y la crítica propositiva de la sociedad civil. El compromiso continúa. Nuestro compromiso siempre, no solamente porque es una obligación como jefa de gobierno, sino como mujeres que somos parte del gobierno de la Ciudad de México y los hombres también que son parte de la Ciudad de México, es atender a las mujeres el riesgo de violencia y decir a las mujeres de la ciudad siempre que no estás solas, que hay un gobierno que está para atenderlas siempre. Las acciones emprendidas van rindiendo resultados. Ahora las mujeres en la capital cuentan con más opciones para denunciar. Tienen más posibilidades de hacerlo acompañadas, de ser capacitadas para empoderarse y no aceptar más esa manera de vivir. Hay más mecanismos para identificar con antelación el nivel de riesgo de un feminicidio y activar los protocolos establecidos para evitarlo, a diferencia de lo que estos días hemos visto que ha ocurrido en otras entidades del país. Todo lo que viene haciendo la Fiscalía, esta reducción de las muertes violentas, pero también el crecimiento en un 42% de las personas vinculadas a proceso por feminicidios. Esto es importante también porque lanza un mensaje poderoso que lo ha dicho la fiscal. Aquí en esta ciudad, quien agrede a una mujer
tendrá consecuencias. Y para profundizar sobre este tema, le pedimos a Ingrid Gómez Aracíbar, quien es la titular de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de la Ciudad de México, que nos profundizara en el tema sobre la alerta por violencia contra las mujeres en la capital. Gracias por seguir con nosotros en Semana 21.2. Tengo el enorme placer de conversar en esta ocasión con la Secretaria de las Mujeres del Gobierno de la Ciudad de México, Ingrid Gómez Aracíbar. Muchas gracias, Secretaria, por estar con nosotros en Congreso TV. ¿Cómo está? Muchas gracias. Encantada de poder platicar con ustedes, pero además de dirigirme a su auditorio. Muchas gracias por conversar con nosotros. Decíamos que el trabajo que usted está realizando en una de las secretarías, no menospreciamos a las otras dependencias, pero sin duda alguna atender el tema de las mujeres es muy importante y hay resultados, hay avances en las estrategias que se han implementado en la Ciudad de México. ¿Cómo estamos a estas alturas de pues prácticamente ya más de la mitad del 2022? Sí, pues mira, yo creo que uno de los grandes aciertos en ese sentido fue elevar a rango de secretaría toda la política de atención a mujeres, política que tiene que ver con la agenda de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y también, por otra parte, de la prevención, atención, acceso a la justicia y protección de las mujeres, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la agenda de atención a la violencia, que creo que es fundamental. Y yo te diría que desde el 2019 han venido pues avanzando distintas estrategias. Una de las estrategias que se crea llegando el gobierno es que la Secretaría de las Mujeres tendría por encargo un área para garantizar el derecho al acceso a la justicia de las mujeres. Y esta área desplegaría una estrategia que además a la vuelta de estos años se torna pues una estrategia exitosa, que es la de abogadas de las mujeres. Tenemos abogadas de las mujeres en todas las agencias territoriales del Ministerio Público, ahí las que están en las alcaldías, en los territorios, y que están ahí para garantizar este acceso a la justicia. Pero también estamos en las especializadas, las de delitos sexuales, las de procesos familiares y las de adultos y adultas mayores. Yo te quisiera decir que las abogadas de las mujeres, que son esta figura que ya está consagrada también en la ley de acceso, es esta figura que informa, orienta, asesora, acompaña y representa, de ser el caso, a las mujeres en sus carpetas, en la apertura de sus carpetas de investigación. Sin duda alguna que las acciones, y bien lo decía, secretaria, tener no solo afuera las herramientas que permitan a las mujeres vivir justamente como lo marca la ley, con una vida libre de violencia, que todas cuenten con este acceso, y es muy importante, sin duda alguna, que espacios como este nos permitan llegar a todas las mujeres, porque sabemos que hay muchas que hoy todavía no encuentran el valor o que no tienen el apoyo para denunciar que están siendo víctimas de algún tipo de violencia por miedo, porque no conocen la ley, en fin, porque de pronto pues no saben a qué se van a enfrentar allá afuera y justamente viven todavía con el temor y viven con el agresor. Hoy en día tener estos espacios, por ejemplo, como las lunas, que permiten a las mujeres salir de su casa y contar con este apoyo que brinda pues la Secretaría de las Mujeres, creo que es muy importante, y que sí, que se reconozcan los avances. Desafortunadamente el tema de la violencia contra las mujeres lo seguimos viendo todos los días y creo que de pronto pues ha recrudecido, y ahí es donde hay que trabajar mucho más. Sí, por supuesto. También, o sea, hay que trabajar en todos los temas que tienen que ver con la prevención de muertes violentas o la prevención de feminicidios, que son cómo se despliega una serie de acciones de protección. Y yo te diría que allí la última que acabamos de anunciar, que la anunciamos el lunes 25 en el marco del Día Naranja, que son estos días que nosotras desde la Secretaría de las Mujeres y desde el Gobierno de la Ciudad aprovechamos para visibilizar qué estamos haciendo en el marco de
atención, de prevención y de acceso a la justicia de las mujeres, pensando también en que la Ciudad de México decretó una alerta por violencia contra las mujeres. El propio Ejecutivo local ha decretado en un acto de responsabilidad y reconocimiento una alerta que nos ha permitido, pues, por un lado, ir coordinando acciones, pero también ir poniendo un andamiaje institucional con políticas públicas, con mejores atenciones, con fortalecimiento de la policía. Y yo te quisiera decir que en estos aciertos ha sido la creación de la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Feminicidio. Se crea en 2019 también, y hoy esta Fiscalía pues nos ha permitido con procesos pues de investigación, pero también con un compromiso de cero impunidad, pues nos ha permitido decir que las muertes violentas de mujeres han disminuido el 34% en este año, de enero a junio, comparándolo con el mismo periodo en 2020. Y por eso es muy importante lo que lanzamos el lunes. Esta línea SOS Mujeres *765, lo que hace no solo es que exista una línea para recibir llamadas de emergencia, sino activa todo un protocolo de atención integral y de atención a la emergencia que tiene una mujer, y además activa la intervención de una serie de instancias: la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Salud, porque las mujeres también llegamos a hospitales por lesiones o por violencia sexual, y ahí también tenemos que estar viendo cuál es el desarrollo de la atención a estos casos. La Secretaría de las Mujeres, y también con la participación del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia, ¿cómo hacemos que estas mujeres que hicieron una llamada de emergencia, pero que al final no se concretó porque no estaban seguras, porque en ese momento sintieron miedo, no quisieron proseguir con la atención especializada o con la denuncia? Bueno, pues el Consejo Ciudadano les va a hacer una llamada para sensibilizarlas, para brindarles contención, para canalizarlas y, si es necesario, acompañarlas a la atención especializada por los diversos servicios con los que cuenta el gobierno, o la denuncia con la Fiscalía. Entonces, la llamada al asterisco 765 pone en marcha un andamiaje institucional que va a estar atendiendo y dando acompañamiento. Desde la Secretaría de las Mujeres, nosotras vamos a estar al tanto, sobre todo, de las llamadas que sean tamizadas, que sean calificadas con un nivel de riesgo crítico, y poner allí nuestra estrategia de atención inmediata al riesgo, que es una estrategia que nosotras hemos estado informando, que hacemos una supervisión y un monitoreo de estos casos constante, que brindamos un apoyo económico, que brindamos apoyos terapéuticos, apoyos jurídicos, y que nos ha permitido en un 48%, un 50% de los casos, reducir el nivel de riesgo, que eso es importante. Reducir el nivel de riesgo, de un riesgo crítico o feminicida a un riesgo medio, y sobre todo con estas mujeres que además reciben apoyo económico, trazar procesos circulares. A lo mejor los primeros 6 meses reciben apoyo económico, pero luego las capacitamos con pilares para que puedan ir a estos talleres y cursos que fortalecen la autonomía económica, y también después de estos cursos, pues vincularlas a la Secretaría del Trabajo para el apoyo en economía solidaria o en otros programas.
Hablamos de los resultados y de los avances, secretaria. Limitarnos de pronto a las cifras, que sin duda es importante conocerlas, pero que muchas mujeres pues están ahí a la espera todavía, ¿no? Como decíamos, insistimos en alzar la voz, y que eso es muy importante, llegar a ellas para que se convenzan de que hay otra vida y de que merecen vivir sin violencia. Decíamos que ya pues prácticamente estamos más allá de la mitad del año, de un año en el que seguimos viviendo con esta pandemia, que desafortunadamente pues muchas de ellas también han tenido que luchar con estas dos batallas, con la pandemia y con la violencia, y teniendo al agresor en casa. ¿Hacia dónde van las estrategias, secretaria? ¿Hacia dónde va este trabajo, además de esta línea recién implementada y de todos estos servicios que se le siguen brindando a las mujeres de la ciudad? Bueno, yo te diría que por un lado tiene que ver con todas las estrategias y mecanismos para garantizar la justicia, pero la cero impunidad. Todo lo que viene haciendo la Fiscalía, esta reducción de las muertes violentas, pero también el crecimiento en un 42% de las personas vinculadas a proceso por feminicidios. Esto es importante también porque lanza un mensaje poderoso, que lo ha dicho la fiscal: aquí en esta ciudad, quien agrede a una mujer tendrá consecuencias. Lo que también hay que decir, que es el otro aspecto, venir trabajando en cómo fortalecer todos los mecanismos en materia de seguridad ciudadana. Y ahí hay un trabajo importantísimo con las policías, con las y los policías. Nosotras dimos un primer curso, que fue un curso como de, principios básicos, era el ABC de género y derechos humanos en la actuación policial, que se dio a toda la fuerza. Y esto es con el ánimo de poner en el centro a las niñas, a las mujeres, a las personas vulnerables, a las mujeres indígenas, para fortalecer la actuación policial, pero sobre todo para fortalecer las estrategias de protección a las mujeres. Y ahí también, pues en una corporación donde todavía los hombres pues son más de la mitad de quienes están laborando y de quienes son efectivos allí en la Secretaría de Seguridad, creo que es el 20% son mujeres, pues se requería pues pensar también en las mujeres policías, ¿no? Y en la discriminación, y en la desigualdad, y en la violencia que viven. Por eso se creó la unidad especializada de género de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que ha atendido alrededor de 750 quejas por violencia contra las mujeres policías. Queremos hacer, como dice el secretario Omar García Harfuch, queremos hacer y creemos que esta es la mejor policía. Entonces, la mejor policía debe de tener perspectiva de género y derechos humanos. Y ahí estamos, colaborando con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Sin duda alguna, son muchas las estrategias y todo el trabajo que se tiene que hacer. Me gustaría cerrar, secretaria, con este llamado hacia las mujeres, y sobre todo, con cuáles son estas herramientas con las que cuentan ellas en la Ciudad de México, que les brinda el gobierno a través de la Secretaría de las Mujeres, para pedir ayuda, para alzar la voz, para levantar la mano y cerrarle la puerta a la violencia. Pues tenemos las unidades de atención y prevención a la violencia de género, las lunas, que están en las 16 alcaldías, que pues estamos brindando atención de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 7 de la noche, que las vamos a atender. Algo muy importante que decimos en nuestras lunas es, te creo, no voy a poner en duda tu historia, al contrario, te invito a que nos la compartas, te creo, te escucho y te acompaño. Digamos, son nuestros principios de actuación en las lunas. Y ahí, ¿qué vas a encontrar? Desde la primera entrevista, desde nuestra atención inicial, vas a encontrar un alertamiento de violencia que nos va a decir datos de contexto y los eventos para decirte: esto que estás viviendo se llama violencia y es de este tipo y se está dando en esta modalidad. Y después hacer un tamizaje de riesgo.
Ahí determinar, después de este alertamiento en donde a lo mejor dijimos, el riesgo que corre esta mujer es un riesgo crítico, y esto no es a nivel discrecional. Tenemos instrumentos de medición muy precisos para decir, esta mujer vive un nivel de riesgo crítico. Hacemos un tamizaje de riesgo feminicida, y si esta mujer nos sale con un nivel de riesgo feminicida, entonces lo que hacemos es que activamos un protocolo inmediato y especializado de atención al riesgo de violencia feminicida. Eso no quiere decir que no estemos atendiendo otros casos, pero este aplica un protocolo. Y una de las cosas que siempre decimos es que ninguna mujer se va de nuestras lunas, si tiene tamizaje de riesgo, sin un plan de protección, que incluye temas de identificación de la red de apoyo familiar o comunitaria, y que además tengamos datos de la red de apoyo para que en algún momento podamos tener o entrar en conversaciones con la red de apoyo también para fortalecer esos lazos que requieren las mujeres a nivel comunitario y familiar. 2, identificar la red institucional, si requiere medidas de protección, si requiere ir a un refugio, si requiere atención psicológica de emergencia, si es necesario atención psiquiátrica, si es necesario atención en materia de salud y hay que acompañarla a los servicios de salud. Entonces hacemos toda una identificación de las necesidades, porque nuestro modelo es victimal, ponemos cuáles son las necesidades de las víctimas en el ánimo de ir dando una atención integral. Pero también hay todo un trabajo social, si tiene hijos, cuáles son las necesidades de los hijos, si no tiene trabajo, si es una mujer precarizada, si vive en el predio donde vive toda la familia de la persona agresora. Es decir, vamos construyendo, a mí me gusta decirlo, que vamos abrazando con toda la estrategia a las mujeres para brindar servicios de protección. Y esta línea, la asterisco 765, lo que hace es hacerlo desde la primera llamada, con la concurrencia de diversas instituciones. Por eso creo que es importante que las mujeres sepan que pueden llamar asterisco 765 desde cualquier teléfono móvil o fijo. Sin duda alguna será una herramienta muy importante, y que esperamos que de verdad las mujeres puedan utilizarla y que ayude a que el trabajo que realiza la Secretaría que usted encabeza siga abriéndole las puertas y, como bien lo decía, abrazar a muchas más mujeres en la Ciudad de México. Secretaria, le agradezco muchísimo que haya platicado con nosotros, que nos brinde todos los detalles de esta política que se lleva a cabo en la Ciudad de México para proteger a las mujeres. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a tu auditorio por la escucha, por la atención, y no se olviden, asterisco 765 es la línea de emergencia SOS Mujeres. Muchas gracias, secretaria Ingrid Gómez, un placer conversar con usted. Gracias. Llegó el momento de despedirnos, no me resta más que agradecerle su atención y recordarle que tiene una cita con nosotros el próximo sábado aquí en Semana 21.2. Que tenga excelente fin de semana.